Entonces, primero aquí tenemos el código de lo que sería el botón. Nosotros reemplazamos el botón de calcular la función lineal. Lo que pasa es que el código recibe las entradas que nosotros pusimos ahí en la parte de la interfaz gráfica, y con estos dos puntos, que sería como que las coordenadas en X y Y, hace el cálculo primero de la pendiente con los dos puntos, y luego con esa pendiente hace el cálculo de la intersección en el eje Y y en el eje X. Y esto se muestra en la interfaz, luego como una gráfica con los dos puntos que son los cortes en el eje X. Esto se utilizará más adelante como también para comprobar que con los métodos numéricos utilizamos método razón y disección, que sean como que se aproximan a las raíces que nosotros calculamos aquí mediante una forma más analítica. Ahora tenemos la función exponencial. La función exponencial lo que tenemos es que recibe los parámetros de k, que es el coeficiente principal, el valor del exponente, que es n, y el término independiente, que sería la c. Entonces, a través de esto, le define la función y el rango. Sería como que de dónde a dónde se va a mostrar en la interfaz gráfica, en la gráfica. Ahí se grafica la función exponencial y se utiliza como una asíntota del valor de c, que sería cuando los otros valores son iguales a cero, porque se evalúa en f igual, o en f de cero. Y el próximo, que sería la función cuadrática, pues nosotros apretamos el botón de calcular, toma los valores de a, b y c, y a través del determinante hace el cálculo de las raíces según sea el caso, si es que son raíces imaginarias, si es que son raíces reales, o si es que de plano no corta con el eje X. Aquí viene la parte del método de, ¿cómo se llama? Método de bisección, que en el cual, ya se le indica, listo. En la parte recibe los parámetros, que sería la función, límite superior e inferior, y el cual un error en el cual el usuario tiene que admitir. Bueno, la parte principal donde ocurre por sí así toda la magia es en la parte de la fórmula, que serían, se me perdió, bueno, la cuestión es que aquí va evaluando, justo aquí está la fórmula mediante que la cual es método de bisección, y va comparando los valores mediante el if y el else. Si el valor es b es igual a p, que sería el valor de b, y el valor principal, se lo va tomando, y si no, va obteniendo otro valor, y así va calculando. Luego va calculando el error absoluto, y para cada mediante la tabla. El siguiente método es el método de Newton-Raphson, en el cual pide la función al usuario, un valor inicial y un valor del error. Aquí define la función y la parte de la derivación numérica, el número de paso que serían en 0.001, y la fórmula principal con la cual sucede todo es mediante aquí, que sería la fórmula principal de Newton-Raphson, donde va calculando cada iteración. Bueno, luego tenemos el método de Jacobi, que primero nosotros lo que se hizo es que tenemos la función variable edify, value change, que aquí es donde nosotros creamos primero antes las tablas, según la cantidad de variables que nosotros ingresemos. El código crea automáticamente la matriz, los vectores de B y la tabla también de X0, donde estos se llenan de ceros. A su vez genera los nombres de columnas dinámicamente, es decir, que si crean 4 variables, crea 1, 2, 3 o 4. Bueno, ya con esto nosotros al presionar el botón de calcular se ven los datos que se ingresan y los parámetros de tolerancia e iteraciones máximas. Primero lo que nosotros hacemos es verificar que ningún elemento en la diagonal principal sean de valores de cero, debido a que esto generaría un error. Luego, dentro del ciclo principal que nosotros tenemos, para cada variable nosotros calculamos una suma de todos los términos en la ecuación de la propia variable, usando los valores de la iteración anterior. Y con esta suma nosotros despejamos el nuevo valor de la variable, dividiendo entre el elemento de la diagonal. Y bueno, así actualizamos nosotros el valor, nosotros actualizamos el nuevo valor y con esto ya también podemos calcular el error. Luego tenemos el método de regula fácil, que cual en este código comenzamos nosotros leyendo los datos que el usuario ingresa de interfaz, es decir, los valores de x y xs que forman el intervalo inicial. A su vez la tolerancia deseada, el número máximo de iteraciones, y luego nosotros lo que hacemos es por ejemplo, de la función, nosotros iniciamos los cálculos. De esta se valida que existan cambios entre los dos valores iniciales ingresados, por si el producto de ambos es positivo, por lo que tienen que ser de signo diferente. Esto así garantizamos que se haya una raíz y en caso de no, se manda una alerta. Luego se genera un vector de puntos de x para graficar la función en el eje de coordenadas, se dibuja la curva junto con las líneas de referencia de x0 y y0 para poder ubicar visualmente mejor los ejes. Y en el ciclo principal, obviamente, tenemos que mientras el error sea mayor que la tolerancia y no se haya superado el número máximo de iteraciones, se sigue calculando XR usando la fórmula de regula fácil, que es una interpolación lineal entre XY y XS, evaluando en la función de XR, y a partir de la segunda iteración se sigue calculando el error relativo, comparando con XR. Bueno, ahora en la parte tenemos el método de derivación numérica. El método de derivación numérica nos permite calcular la pendiente en la tasa de cambio de una función en un punto específico con el cual se ingresa por el usuario. Bueno, tenemos aquí donde se ingresa la función, dato inicial, el valor inicial, y también va calculando. Y bueno, la parte donde inicia todo es la parte del vector HB, donde en lugar de solo hacer un paso inicial, hace varios pasos, o decir que se va dividiendo iterativamente, como se lo puede observar aquí, que va dividiendo. Dentro del método de derivación numérica tenemos tres tipos, adelante, atrás y central. La más exacta es el método central, es la que le da más exactitud al problema mediante la fórmula de f, x inicial más h, menos f, x inicial sobre h, como se lo puede llegar a observar en la fórmula. Y bueno, también luego se hace la parte de la parte donde grafica la función, la recta tangente, con los rangos de x y va calculando. Bueno, también tenemos el método de integración numérica,
La integración numérica es una técnica para calcular el área exacta bajo la curva sin usar integrales analíticas como son también antiderivadas. Lo logramos dividiendo el área total en múltiples franjas o subintervalos de n y aproximar el área de cada franja. Bueno, aquí, donde leen los datos del usuario es la función límite de A o el límite superior, límite de B sería el límite inferior y la parte de intervalos. Listo. Primero el programa calcula el ancho de cada subintervalo o franja restando los límites dividiendo para n. Mediante la fórmula de x es igual a b menos a sobre n. Esa sería la parte de aquí. Luego entra aquí en un bucle for, en el cual es encontrar la coordenada de x exactamente de cada franja, evalúa la altura de la función y ahí multiplica la base por dx. Y aparte del método de trapecio que se encuentra en la parte de aquí, es utilizar el cálculo. En lugar de hacer una función larga, la función suma imprime el valor de la curva en f de x inicial con el valor de f de xn. Y al final va haciendo la tabla y se le va decorando, por decirlo así, poniendo el título y en la parte de x y y. Y ahora en el método de Euler que nosotros tenemos, primero recibe los valores de x inicial, x final, y inicial, el tamaño del paso h y la función de x0 y y0. Entonces lo que hace aquí cuando nosotros aplastamos el botón es que primero toma estos datos y pasa lo que nosotros ingresamos como función con un string, pasa a una función real. O sea, con esa función que dice string function, pasa a transformarla en una función para que nosotros luego, dentro del bucle que tenemos más abajo, que comienza desde el x inicial que va hasta que llega a la x final, se va calculando la pendiente en el punto siguiente y se va almacenando estos datos en el array que tenemos ahí. Entonces, a menos que las iteraciones excedan de más de 10.000 iteraciones, se termina el bucle cuando llega al punto que nosotros queremos y se crea una tabla con la función array2table para que se inserte el objeto en la tabla que tenemos en la interfaz. Finalmente, se dibujan los puntos que he calculado dentro de una gráfica con las coordenadas de XY para visualizar también esto de manera gráfica. Bueno, a su vez, en el método de Lagrange, nosotros lo que tenemos es, igualmente como Jacobi, nosotros hicimos que se cree la función de la tabla, la cual igualmente al momento que el usuario ingresa la cantidad de valores que se va a ingresar, se valida que obviamente se ingresen los dos datos y se crea nuevamente el tamaño, los puntos correspondientes y esta se llena de ceros. Se pone también sus debidos nombres y ya esto deja habilitado para aplicar con la función de cálculo. Ya con estos puntos cargados con el usuario, nosotros al momento de que se presiona el botón calcular, estos valores de x y y, junto con el valor de x, en el que se desea interpolar, nosotros construimos el polinomio interpolador que se suma para cada punto de y con el valor de y correspondiente se multiplica por el término de L que se usa. De ahí, al momento de nosotros estar multiplicando las diferencias entre los puntos, nosotros lo que hacemos es que se repite estos procesos para cada uno de los puntos y sumando a la vez sus términos para obtener el resultado de la interpolación. Esto usando los bucles de for. Y bueno, también para calcular el resultado nosotros puntual que queremos, el código se repite básicamente el proceso hasta el rango, o sea, hasta terminar el rango completo de valores de x, generado con linspace y con el fin de dibujar la curva completa del polinomio. Nosotros marcamos los puntos originales en rojo y finalmente se marca en verde para tener visualmente mejor todo. Finalmente presentaremos unos casos de uso que hemos desarrollado para demostrar la funcionalidad de las funciones que nosotros hemos integrado dentro de la calculadora. Y justamente las primeras partes son como que de forma analítica para luego dentro de los métodos de disección y Newton-Raphson nosotros demostrar que se acercan a las raíces que se calcula dentro de la función cuadrática más grande. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una función que en una de las raíces se acerca al valor de -1. Entonces, luego, en el método de disección, nosotros calculamos la misma función en un intervalo entre -4 y 1. Este x, que sería la raíz de corte con el eje x, se va acercando a -1. Entonces, igual aquí en el método de Newton-Raphson, se va acercando hacia -1. Entonces demostramos que sí, como que converge hacia el punto que nosotros necesitamos que converja dentro de las funciones que hemos programado. Jacobi y en regula fácil nosotros también, se ingresaron los datos y con esto ya se aplican las fórmulas cercanas y todas las iteraciones necesarias para llegar al valor más cercano, que se muestran en las tablas. Aquí a su vez se graficó el punto donde nosotros terminamos sacando el mayor acercamiento a la raíz. Bueno, dentro del método de derivación numérica tenemos el resto de la función, punto de x y paso de h. De igual manera tenemos los tres tipos que, como se mencionó anteriormente, adelante, atrás y central, que es el más exacto, como podemos llegar a observar en la tabla y en la gráfica. Luego tenemos el método de integración, se gasta la función, el límite inferior, superior y el número de intervalos, y se muestra aquí en la tabla cómo se hace todo el intervalo, y en la tabla mediante los métodos de trapecio, Simpson y rectángulo medio, y los del área aproximada. Y dentro del método de Euler igual, recibe los valores de x inicial, final, la y inicial y el paso, y va calculando en función de esta función x que nosotros ingresamos, va calculando hasta que llega al x final que nosotros debemos ingresar. En este caso, el x final es 0.03, y aquí en y-1 se calcula y llega a la conclusión de que sería igual el resultado 1.3620, que es el mismo valor que nos da el calcularlo manualmente. Bueno, en Lagrange igual se calcularon los datos, las coordenadas, y con esto podemos demostrar que el polinomio que se construyó dentro del código sirve como comprobación para saber que el código interpola bien y que tiene coherencia con el resultado a lo real esperado. Y eso sería todo de la demostración y
implementación del código de nuestra calculadora que hemos desarrollado en la aplicación de Mac.